Aleluya. Tome su Biblia en este día en el libro de Hechos If you take your Bible in the book of Acts, y vamos a entrar a la palabra de Dios por unos minutos. we're going to enter to the Word of God for a couple minutes. El libro de Hechos en esta tarde, The book of Acts, capítulo número 19. chapter 19. Voy a leer 7 versos en este día. I'm going to read 7 verses today. Hechos 19, 1 al 7. Chapter 19, 1 through 7 of the book of Acts. Y dice así en el nombre del Señor. And it says like this, in the name of the Lord. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And it happened while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Dice el 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him. This is Jesus." Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. Y dice el 7, eran por todos unos 12 hombres. There were about 12 men in all. Quiero predicar por unos minutos I want to preach for a couple minutes sobre por qué necesitas el Espíritu Santo. of the reason why you need the Holy Spirit. Cierre sus ojos conmigo en este día, Close your eyes with me today mientras pasan los jóvenes a las primeras líneas, while the youth comes to the first rows. y vamos a orar. Señor And let's pray Jesucristo, together. venimos delante de ti, Señor, en esta tarde una vez más agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en este servicio, en nuestras vidas, porque nos permites una vez más reunirnos en este lugar, Señor, para exaltar tu santo nombre. Señor, te pedimos en este día, Señor, que seas tú llenando a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu, que sea tu palabra, Señor, entrando a lo más profundo de nuestra mente y dándonos un deseo de ser bautizados en tu Santo Espíritu en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Aleluya, porque no sale de su lugar And why don't you go out of your seat y saluda a 2 o 3 en este día. and go greet 1 or 3 people today. Salude a nuestras visitas. Go and greet our visitors. Dele un abrazo de oso. Give them a bear hug.
No hay nada peor There's nothing worse que algo incompleto. than something that's incomplete. ¿Por qué? Why? Porque algo incompleto Because something that's incomplete nos da la ilusión gives us this illusion de que está cerca de ser completo. that is almost complete. Nos indica It indicates que el producto that the product casi almost está listo. is ready. Nos hace sentir tranquilos. It makes us feel at peace. Nos hace sentir asegurados. It makes us feel assured, Pero aún no está acabado. but it's not even finished yet. Aún no está completo. It's not even completed. Todavía le falta. There's still work to do. Un carro, por más lujoso A car, the most expensive car, y nuevo que sea, and the newest that there is, no sirve it doesn't work si le faltan los tornillos a las llantas. if there's some screws missing on this vehicle. Una casa de 2 pisos, A 2-story house, 3 baños, three bathrooms, 3 garages, 3 garages. no sirve It doesn't work si le falta if there's missing plomería. the plumbing. Un serrucho de Home Depot, A saw from Home Depot, por más brilloso que sea, the most shiny one that there is, o electrónico que sea, or electronic, no sirve it doesn't work si no tiene filo para cortar. if it's not sharp to cut something. Un iPhone, An iPhone, por más avanzado que sea, the most advanced that it might be, por más lujoso que se encuentre, the most expensive that there is, no sirve it doesn't work si no tiene recepción. if it doesn't have reception. El hecho es de que nada sirve The thing is, nothing works si no está completo. if it's not finished. En las escrituras miramos In Scripture, we see que las personas that people que no tienen that don't have el Espíritu Santo the Holy Spirit o no están buscando la rellenura del Espíritu Santo, are not looking to be filled with the Holy Spirit. están They are incompletos. complete, incomplete. Denle un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Los discípulos estaban visitando la ciudad de Éfeso. The disciples were visiting the city of Ephesus. Habían pasado por ahí varios predicadores. There was many preachers that would go through here. El evangelio aparentemente había llegado a la ciudad de Éfeso. The gospel had already reached this city called Ephesus. Gente había escuchado de el reino de Dios. People have heard of the kingdom of God. Gente había escuchado de Jesucristo, People have heard of the Lord Jesus, de que él era el Mesías that he was the Messiah, prometido por las escrituras para nosotros. promised in Scripture. Habían escuchado de los apóstoles. They had heard of the apostles. Habían escudriñado parte de las escrituras. They had searched certain scriptures. Se habían arrepentido un grupo de personas. A group of people had repented. Algunos habían sido bautizados en agua, con inversión de agua. Some of them were baptized in the immersion of water. E incluso había discípulos en Éfeso And also there was disciples in Ephesus, o estudiantes de las escrituras, or students of the Word of God. según nos indica el autor Lucas. That Luke, the author of this book, tells us. Y nos dice las escrituras de que Pablo, el fariseo, se encontraba visitando esta ciudad. And Scripture lets us know that Paul the Pharisee was visiting the city. Y mientras estaba visitando la ciudad de Éfeso, And while he was visiting Ephesus, me escuchaba y miraba a hermanos y hermanas he heard brothers, sisters, de cómo habían aceptado el mensaje how they had accepted the message de lo que se estaba predicando. of what was being preached. Se quedó asombrado de los discípulos que había en aquella ciudad. He was amazed of the disciples that were in that city on that day. Era un lugar donde el evangelio aparentemente ya había comenzado a trabajar en gente. It was a place where the gospel had begun to work in the lives of people there. Y mientras se encontraba dialogando con la gente, And while he was discussing with the people, mientras miraba que estaban bien vestidos, and while he saw that they were well dressed, mientras miraban que cargaban sus Biblias, while they saw that they carried their Bibles, mientras miraban que se congregaban, while he saw that they're congregated, se dio cuenta que aún les faltaba una cosa más para ser completos. he noticed that there was one thing missing for them to be complete. Y la Biblia nos dice
And Scripture tells us de que Pablo les dijo that Paul told them, que si habían sido bautizados en el nombre de Jesús. he asked them, have you been baptized in the name of the Lord Jesus? Les preguntó que si habían sido bautizados He asked them, have you been baptized con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, con ese fuego que prometió Juan el Bautista. with that fire that John the Baptist had promised? Y ellos comenzaron a mirarse uno al otro. And they started to look at each other. Quizás comenzaron a abrir su Biblia. Maybe they started opening up their Bibles. Quizás comenzaron a dialogar Maybe they started debating o rascarse la cabeza. or scratching their heads. Y le preguntaron simplemente a Pablo, And they would ask just simply to Paul, ¿qué es esto del Espíritu Santo? what is this, the Holy Spirit? No hemos escuchado de la necesidad del Espíritu We haven't Santo. heard of the need for the Holy Spirit yet. Nadie nos ha dicho, No one has spoken to us, nos ha estresado la importancia has stressed to us the importance de ser bautizados del Espíritu Santo. to be baptized in the Holy Spirit. Ellos habían escuchado lo que Mateo testificó. They heard what Matthew testified to them. Mateo nos testifica sobre el mensaje de Juan el Bautista. Matthew testifies to us of the message of John the Baptist. En Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, In Matthew chapter 3, verse 1, dice Mateo, Matthew says, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en los desiertos de Judea. later John the Baptizer appeared in the desert of Judea. His message was, Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. turn to God and change the way you think and act because the kingdom of heaven is near. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaiah the prophet spoke about this man when he said, a voice cries out in the desert, prepare the way for the Lord, make his path straight. Mateo el publicano Matthew the publican nos testifica testifies del mensaje de Juan el Bautista, of the message from John the Baptist, posiblemente un esenio. possibly in a scene. Y el mensaje de Juan el Bautista And the message from John the Baptist, era un mensaje de alineamiento, it was a message that talked about repentance, alineamiento, alignment, alignment, de alineamiento con el mensaje de To Jesucristo align- de Nazaret, alignment with the message from the Jesus, el Mesías, the Messiah, el Rey de the Israel. King of Israel. Pablo el fariseo Paul the Pharisee, estaba recordando este mensaje he was remembering this message y instruyendo a aquellos discípulos en Éfeso, and instructing the disciples in Ephesus, repitiéndoles a ellos repeating to them el mensaje de Jesús, the message that came from the Lord, el mensaje de Juan el the Bautista, message from John the Baptist, el mensaje que Mateo testifica a the nosotros en message su that libro, Matthew testifies to us in his book, un mensaje de arrepentimiento, a message of repentance, porque Dios nos llama a arrepentimiento a todos. because God calls all of us to repentance. ¿Qué es arrepentimiento? What is repentance? Es dar una vuelta. It's do a turn. Dile a tu vecino, es dar una vuelta. It's doing a U-turn. Tell your neighbor. Es de cambiar de identidad. It's changing your identity. Es de parar de practicar lo que estás practicando. It's stop practicing what you're practicing. Es de regresar una vez más a la palabra de Dios. It's returning once again to the Word of God. Es de regresar una vez más al camino de Dios. It's returning once again to the way of God. Quizás tu cuerpo está aquí, Maybe your body is here today, pero tu mente quizás no está aquí. but your mind might be not here. Porque la mente y el cuerpo no viajan juntos siempre. Because your mind and your body don't always travel in the same direction. Y cuando Juan el Bautista apareció And when John the Baptist appeared en el desierto, in the desert, posiblemente este esenio estaba predicando possibly this scene was preaching a todo mundo que se arrepintiese, to all the people in the world that they would repent, que regresen a Dios. that they would return to Ha God. llegado el tiempo de regresar a Dios. The time has come where we need to repent. Es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Is what John the Baptist was saying. Es lo que estaban escuchando y habían escuchado los discípulos de Éfeso. It's what the disciples in Ephesus were hearing. Juan el Bautista predicó, John the Baptist preached porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of God has drawn close.
¿Qué es lo que significa la frase el reino de los cielos? What does the phrase the kingdom of heaven mean? Porque Jesús predica del reino de los cielos. Because Jesus preaches of the Porque kingdom of Mateo heaven. testifica del reino de los Because cielos. Matthew Porque testifies of the estos kingdom of heaven. discípulos en Éfeso habían escuchado del reino de los Because the cielos. disciples in Ephesus heard the kingdom of heaven. El reino de los cielos es el mensaje The kingdom of heaven is the message de que ha llegado la hora that the hour has come. para reunificar a todas las tribus de Israel. It's to gather together all the tribes of Israel. Es el mensaje, el reino de los cielos. The kingdom of heaven is the message Es de que es tiempo de que no tan solo todo Israel regrese a Dios, that not just Israel would return to God, sino que todo el mundo, but the whole world, todo gentil, all the Gentiles, toda familia, all the families, todo humano, every human being. es tiempo de que regrese a su Dios. It's time to Es return to tiempo que God. reconozca que hay un creador que lo It's time to hizo. recognize that Es there's a tiempo creator que that made cambie us. su vida. It's time to change our Es lives. tiempo de que entre a la presencia de It's time Dios. to enter to the presence of Es God. tiempo de que reconozcan It's time to recognize quién es el Rey who de is Reyes the King of Kings y quién es el Señor de and who is Señores, the Lord of el Lords. que ha de venir, Is the one to come el que está presente is the one that's y here el que estuvo aquí 2000 años and the atrás. one that was here 2,000 years ago. Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento John the Baptist was preaching repentance porque el reino de los cielos estaba manifestando, because the kingdom of heaven was being manifested. porque estaba llegando el tiempo Because the time was here y el tiempo era and the time was de que toda la gente se reúna that all the people would gather, y busque entrar a la presencia de Dios. that they would look to enter the presence of God. Una vez más, One more time. Mateo nos dice de que Juan el Bautista predicaba Matthew tells us that John the Baptist's message was, y que Juan el Bautista era aquel del quien hablaron. John the Baptist was the one that was spoken of. Era el Elías que habían mencionado los profetas. It was Elijah that the prophets mentioned. Era aquel personaje que estaban esperando por décadas y por siglos. It was that person that they were waiting for centuries. El pueblo de Dios, las 12 tribus, The 12 tribes, the people of God, habían sido dispersados en la región del norte. were dispersed in the northern region. 10 tribus habían sido dispersadas. 10 tribes were dispersed in the north. Aproximadamente 700 años habían ocurrido 700 years ago this happened. y por casi 700 años And approximately for 700 years, esta gente estaba esperando these people were waiting de que el reino se reunificara, that the kingdom would reunite de que el itself, verdadero rey apareciera de that Israel, the true king of Israel would come, de que alguien tuviera misericordia de ellos. that someone would have mercy for them. Y los profetas habían mirado And the prophets saw de que cuando esto comenzaría, that when this would begin, comenzaría primeramente con el profeta Elías. that this would begin with the prophet Elijah. Elías aparecería en medio de la gente Elijah would appear in the midst of the people para anunciar arrepentimiento, to announce repentance, para anunciar el reino de Dios, to announce the kingdom of para God, anunciar la presencia to announce the y la presence venida and the coming, del Rey de Reyes the y King of Señor Kings and de Lord of Señores. Lords. Juan el Bautista John the Baptist era aquel Elías del cual se había predicado por was siglos. Elijah, the one that they were preaching for many years. Era Elías en espíritu y en el poder de Elías. It was Elijah in the spirit and in the power of Elijah. Malaquías 4:4 al 5 nos testifica Malachi 4:4-5 says, en la traducción del lenguaje actual, in my translation, ¿quién es este Elías? who is this Elijah? ¿Y cuál es el mensaje de Elías en medio nuestro? And what is the message of Elijah in the midst of us? Y dice, la misión de Elías es de restaurar los mandamientos de Dios. The vision of Elijah is to restore the commandments of God. Israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mis mandamientos. Israel, remember that in the Mount Sinai I gave my laws to Moses and my commandments. No se olviden de obedecerlos. Don't forget to obey my words. Verso 5 dice, antes de que llegue el día en que yo los castigaré, Before the day comes where I will correct you, les enviaré al profeta Elías. I will send my prophet Elijah. Mateo nos dice Matthew tells us de que Elías ya había llegado. that Elijah had come. Pablo reconoce de que Elías había estado en los medio nuestros. Paul recognized that Elijah was in the midst of us.
Dice la Biblia en Mateo que la voz de aquel que clama en el desierto. Matthew says, the voice that cries out in the desert. Una referencia a Isaías capítulo A 40, reference to Isaiah, donde el buen pastor vendría when the good shepherd would come a las tribus to the tribes y a las ovejas perdidas de and to Israel. the lost sheep of Israel. ¿No dijo el Señor Jesucristo? Didn't Jesus Christ He say, venido a las ovejas perdidas de Israel. I came for the lost sheep of Israel? Y la Biblia nos dice más adelante, And Scripture tells us, Mateo nos testifica Matthew testifies que el camino del Señor that the path to God era la misión de Juan el Bautista. was the mission of John the Era la Baptist, misión de Elías prometido. was the vision of Elijah the promised Era one. la misión de que Dios había escogido. It was the vision God chose. Era lo que los discípulos en Éfeso habían It's escuchado. what the disciples in Ephesus heard, De que Elías había venido that Elijah had come, para establecer el camino del Señor. that he was going to come to establish the kingdom of God. ¿Cuál es el camino del Or Señor? what is the path of God? Salmo 119, verso 1 nos dice el camino del Psalms Señor. 119 verse 1 says, Bienaventurados los perfectos de camino, blessed are the perfect of heart, los que andan en la ley de Jehová. who walk in the law of God. Dice el Salmo 119, verso 9 al 10. Psalms 119, 9 to 10 says, ¿Con qué limpiará el joven su camino? with what shall a young man clean his way? Con guardar tu palabra. With keeping your commandments. Con todo mi corazón te he buscado. With all my heart I have searched for you. No me dejaré desviarme de tus I won't allow mandamientos. myself to go away from your commandments. Pablo se encontraba hablando con estos discípulos en Éfeso. We find Paul discussing with these disciples in Ephesus. Ellos habían escuchado este mensaje They heard this message que Juan el Bautista había testificado that John the Baptist had del testified arrepentimiento, of repentance, del reino de Dios, of the kingdom of God, del camino de Dios, of the walk with God, de regresar a Dios una vez más, to return to God de once again, santificar tu vida para Dios, to sanctify your life de for no ser God, como el mundo, to not be like the de world, ser luz en medio de to be the tinieblas, light in the midst de of darkness, cambiar en tu corazón, to change your heart, de cambiar en tu mente, to change in your no mind, porque alguien te lo está not diciendo, because someone's telling sino you porque to, reconoces but quién es because tu you rey, recognize who your king is, quién es tu creador, who is your creator, quién es Jesús. who Jesus is. Ellos habían entendido They understood de que Juan el Bautista predicaba un mensaje de santificación. that John the Baptist preached a message of sanctification. O en nuestras palabras en el día de hoy, Or in our words, in today's language, predicaba santidad. he preached holiness. Es tiempo de parar de ser como los romanos. He said it's time to stop being like the Romans. Es tiempo de parar de ser como los asirios. It's time to stop being like the people Es tiempo de parar ser como los grecios. or like the Greeks. Es tiempo de ser como la gente escogida que It's Dios time- nos llamó It's time to a be like the ser. chosen people that God called us to be. Y Pablo le recuerda esto a los And discípulos Paul en la reminds, ciudad de Éfeso. Paul reminds the disciples in Ephesus, Y les dice, ¿no entendieron lo que dijo Juan? did you not understand what John said? ¿No entendieron la misión del profeta Elías? Did you not understand the vision Elijah had? De que es tiempo de regresar a Dios. That it's time to return to God. Es tiempo de practicar santidad. It's time to practice holiness. Es tiempo de darnos una vuelta. It's time to make a U-turn. Es tiempo de reconocerlo a Él como nuestro It's time to Señor recognize y him as our Salvador. King and as our Savior. Y continúan dialogando los discípulos y Pablo. And they continue to discuss this, the disciples and Paul. Y llegan al Espíritu Santo. And they come to the topic, the Holy Spirit. Porque Pablo entendía Because Paul understood de que para poder hacer estas cosas, that in order to do these things, para cumplir la misión del profeta Elías, to complete the vision of Elijah que predicó el profeta Malaquías, that Malachi preached para about, cumplir lo que dijo Isaías, to complete what Isaiah spoke para about, cumplir lo que testifica Mateo, to complete what Matthew para testified about, cumplir lo que Juan el Bautista vino a to predicar complete what en John el the Baptist desierto. came to preach in the Se desert. necesita, You need, se necesita, you need, se necesita, you need, se necesita you need el Espíritu the Holy Santo de Dios. of God. Es imposible regresar a Dios It's impossible to return to God en nuestra propia humanidad, in our own humanity, con nuestras propias fuerzas with our own y strength, nuestro propio criterio and our own y nuestras criteria, propias costumbres and our own y customs, nuestro propio intelecto and our own y en esta intellect, cultura tan pagana en la and cual this vivimos. culture that's so pagan that we live in. Es imposible It's impossible. ser digno It's de estar en la impossible to be worthy presencia de Dios. of being in the Por presence más of que God. oremos, por No más matter que how much we ayunemos, pray or por más que fast estudiemos, or study, seguimos siendo
no dignos. we continue to not be worthy. Dios miró esto. God saw this. Los profetas miraron The esto. prophet saw this. Y dijo el Señor que llegaría el día And the Lord said the day will come donde Él iba a depositar su espíritu when en he was going to nosotros. pour out his spirit on us. Que Él iba a ayudarnos para regresar a That Él. he was going to help us to return to Él him. nos iba a ayudar a cambiar. He was going to help us to Él nos change. iba a ayudar a guardar sus He was gonna help us mandamientos. to keep Él his nos iba a commandments. ayudar a ser santos He was para gonna Él. help us to be Él nos holy iba a to him. ayudar a estar en su He was going to presencia. help us to be in his presence. El profeta Ezequiel lo dice de esta forma. The prophet Ezekiel says in this way. Siglos antes de que Jesús apareciera. Centuries before Jesus En el came, capítulo 36, verso 26. in chapter 36, verse 36, Dice el Señor en primera persona por bocas del profeta Ezequiel. in first person, the Lord says by the mouth of the prophet Ezekiel, Os daré un nuevo corazón I shall give you a new heart, y pondré mi espíritu nuevo And I- dentro de vosotros. and I shall put a new spirit inside of you. Y quitaré de vuestra carne el corazón de And piedra. I shall take away from you Y a os heart daré of stone, un corazón de carne. and I shall give to you a heart of flesh. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, And I dice el shall Señor. put inside you my Y haré Holy que Spirit. entréis en mis estatutos And I will give you my y statutes, guardéis mis mandamientos and keep my y los commandments, ponéis por obra. and you'll put them in action. Esta es una promesa This is a promise que Dios nos da a cada uno de nosotros. that gives to each and every one of Esta us es here. una promesa This is a promise que Pablo estaba hablando con los that discípulos Paul was discussing with disciples para que ellos entendieran so they would understand de que el Espíritu de Dios, that the Spirit of God, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, el Espíritu de the Jesús, Spirit of el Jesus, Mesías, the Messiah, es el mismo. is the same. Jesús lo dijo de esta forma. Jesus said in this way, Yo os digo, yo soy la vida y la I verdad. tell you, I am the truth and the life. En Juan 14:6 In John 14:6, y en Juan 16:3 él mismo dice, and John 16:13, he el said, Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. the Holy Spirit is the Spirit of truth. Pablo nos dice en Romanos 8:9 And Paul says in Romans 8, que el 9, Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. that the Holy Spirit is the Spirit of God, Es el Espíritu del Mesías. is the Spirit of the Messiah, Es el Espíritu de Jesús. is the Spirit of Jesus Porque Christ. es Jesucristo mismo Because Jesus Christ entrando en nuestras vidas, is coming into our cambiando el lives, corazón de changing piedra, our stony hearts, transformándonos, transforming us, cambiándonos, changing us, ayudándonos a regresar helping a us to Él, return to a Him, ser una nación santa para Él. to be a nation that's holy for Him. Pablo le dice a esta gente y a estos discípulos, Paul speaks to these people and the disciples. está bien que carguen su Biblia, It's okay. It's fine that you carry your Bible. está bien que se congreguen, It's fine that you congregate. está bien todo lo que hacen. Everything that you're doing is okay. Lo que han escuchado es excelente. What you have heard is excellent. El mensaje que se les predicó es auténtico, The message you heard is the real deal. es verdad, It's truth. pero les falta una cosa. But there's something that you're missing. Están incompletos todavía. You're still incomplete. Todavía no han entendido el punto del You mensaje, still haven't understood the topic of el the enfoque message, del mensaje de lo que dijeron estos the varones de main Dios. topic that the men of God spoke. Porque ellos hablaron Because they spoke. diciendo, Juan el Bautista dijo, John the Baptist said, esperen al que viene después de mí, wait for the one that's coming after me. porque él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. La realidad es de que tú y yo The truth is that you and I, necesitamos el Espíritu Santo. we need the Holy Spirit. Si nunca has recibido el Espíritu Santo, If you never received the Holy Spirit, quiero decirte de la forma más directa I want to tell you in a way very direct y en la forma más cordial and very cordial y en la forma más moral and the most moral way y con la máxima ética posible and with the best ethics y possible con amor and with love hacia ti. towards you. Necesitas el Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Necesitas el Espíritu You Santo. need the Holy Spirit. Necesitas ser bautizado en el Espíritu You need to be Santo y baptized in the fuego. Holy Spirit and in fire. Y si has recibido el Espíritu Santo And if you have received the Holy Spirit con la evidencia de hablar en otras with lenguas, the evidence of speaking in en tongues alguna porción de tu caminar con Jesús, in a certain time in your walk with God, es muy bueno it's very good. y qué bueno y qué excelente. And how good it is and Pero excellent it is. necesitas renovar
renovar ese espíritu. But you need to be renewed. Necesita ser rellenado una vez más. You need to be filled once Porque again. Pedro no fue lleno tan solo en el But Pentecostés. Peter wasn't just filled Si in lees the todo day el of Pentecost. libro, But if you read the whole chapter, era lleno una y otra vez más. filled once En la again casa and era another. lleno. En la cárcel era In the lleno. prison En he el was filled. aposento alto In the era upper lleno. room he was En el filled. caminar era in the lleno. walking, En he was todos filled. lugares era lleno. Everywhere he went, he was filled. Lo necesitas en tu vida. You need it in your life. No hay nada en este mundo There's nothing in this world que se puede comparar al Espíritu Santo. that can compare with the Holy Spirit. Todo lo que tú hagas en esta vida Everything you accomplish in this life no puedes sustituir la Can't- llenura del Espíritu can't Santo. substitute the filling of the Holy Spirit. No puedes cambiar el mensaje de Juan el You Bautista. can't change the message of No John the puedes Baptist. cambiar el mensaje de Malaquías. You can't change the message O of de Malachi Elías, or Elijah o de Mateo, or of o de Matthew, Juan el Bautista, or John the o de Baptist, Jesucristo or the mismo. Lord himself. Porque el mensaje es because the message is de que seas lleno de Él. that you would be filled by Him. Estamos en un tiempo We're in a time donde hay dos clases de culturas, that there's two types of cultures, dos clases de personas two types of people en este mundo. in this world. Tenemos la cultura que miramos en los Grammys, We see the culture that we see in the Grammys, una cultura satánica, a satanic culture, una cultura de lesbianos y a transvestistas, culture of lesbians and una transvestites, cultura que hace todo lo posible A culture para that does- romper los mandamientos del Señor, does everything una possible to break cultura the que commandments of instruye God. a la nueva culture generación a that instructs pecar a new contra Dios, generation to contra sin against aquel God. que vino a este mundo Against him that como came tú y to this como yo world, y murió en una cruz that del died on the Calvario. cross for you and I. Pero tenemos otra cultura. But there's this other culture. Dile a tu vecino, tenemos otra Tell your cultura. neighbor, there's another culture. Hay otra cultura. There's another culture. Hay un grupo de gente. There's a group of Hay un people grupo de personas There's a group of que people están regresando a Dios, that are coming back to que God, están buscando a Dios, that are looking for que están God, gimiendo, that are que crying están out, declarando, that are que declaring, están adorando, that are que worshiping, están that buscando are looking, la llenura, the filling, la saturación del the Espíritu saturation Santo. of the Holy Spirit. Yo sé de que no soy el único, I know I'm not the only one, pero esta semana escuché, but this week I heard la hermana Isabel nos mandó un texto Sister Isabel send us a message, y comencé a investigar and I began to look del avivamiento que está sucediendo en nuestro país, of the revival that's happening in our country, en la Universidad de Asbury, en Kentucky. in the University of Asbury in Kentucky. La historia dice The story says de que comenzó un miércoles este it avivamiento. started on a Wednesday, this revival, Un miércoles, a Wednesday, un estudio bíblico. a Bible study. Tú sabes, esos estudios bíblicos que tú y yo no queremos venir. You know, the Bible says you and I don't want Ahí to es go donde to. comenzó el avivamiento. That's where the En revival el happened, miércoles. on Wednesday. ¿Sabías tú que todas las iglesias tienen el mismo problema? You know that every church has the same problem, Independientemente de las denominaciones. independently of denominations. El domingo están aquí. Sunday they're here. El miércoles Wednesday, un porcentaje más pequeño está a aquí. smaller portion is here. Y dice la historia que comenzó el miércoles. And so the story goes that it started on a Wednesday En el estado de Kentucky, in the Kentucky, en la Universidad de Asbury, in the University of Asbury, febrero 8, 2023. February 8th, 2023. Un grupo de estudiantes, A group of students, una mano de estudiantes, dicen en a inglés, handful of students se quedó en el servicio. stayed in the service. El servicio terminó, Service ended, pero un grupo pequeño de estudiantes se quedó en el servicio. but a small group of students stayed in the temple. Tenían alguna necesidad. They had a need. Había un presidente llamado Elson Perfeter There was a president by this name that he mentioned que estaba con ellos That después wa- del servicio. that was with them after service. Y había un estudiante en medio del grupo And there was a student in the middle of them que estaba pasando por algo that was going through something personal en su vida. very personal. Y esta persona decidió abrir su corazón And this person decided to open their hearts y confesar sus pecados and confess their sins a este grupo pequeño que se había quedado después del estudio to this bíblico el small group that miércoles. stayed behind after service was over. Y dice Wikipedia And Wikipedia says, de que mientras estaba esta persona confesando sus pecados, and while this person was confessing their sins, dice que el ambiente comenzó a cambiar.
that the ambience started to change. Algo comenzó a suceder en el cuarto Something started to happen in this room. y cosas inexplicables comenzaron a And manifestarse. unexplainable things started to manifest. Han pasado más de 11 días. 11 days later, Todavía algo está sucediendo en este lugar. there's still something going on in this place. Alrededor del mundo, el mundo está escuchando de este Around the avivamiento. world, you're seeing that they're hearing about Las this clases de revival. la universidad han sido canceladas. The classes at this university La have gente been ha parado canceled. de ir a trabajar. People have stopped going to work. Gente ha sido sana. People have been healed. Milagros y señales se han Miracles manifestado. and signs and wonders have been shown. Y la gente no puede parar de llegar de And otros people can't estados stop from coming from other states, buscando la presencia de looking Dios, for the presence of God, buscando el Espíritu Santo de looking for the Dios. Holy Spirit. Mira cuánta gente está en este lugar. Look at how many Mira people are here. cuántos jóvenes están Look at the young clamando. people that are Mira crying. cuánta gente está llorando. Look how many people are Mira crying cuánta out. gente está orando. How many people are Mira praying. cuánta gente está How many regresando people are al rejoicing Señor. to the Lord. No fueron pastores los que comenzaron este avivamiento. It wasn't pastors that started this. No fueron los apóstoles los que comenzaron este It wasn't the avivamiento. apostles that started the revival. No fue una organización la que comenzó este avivamiento, It wasn't an organization that started this, sino que fue un grupo de estudiantes. but it was a group of students. Tú sabes, esos que van a ser ingenieros, You know, those that are going to be esos que van a engineers, ser abogados, lawyers, esos que van a ser psicólogos, that are gonna be esos que psychologists, van a ser científicos, esos que van a ser doctores. that are going to be Era un doctors. grupo de estudiantes It was a group educados of educated que students decidieron comenzar a buscar la presencia de Dios. that began to seek for God. No sé cómo lo hicieron. I don't know how they No did it. conozco su receta. I don't know their Lo que recipe, sí sé es but de what I que do know, comenzaron a clamar a Jesús. that they began to Lo cry que out to sí the Lord. sé es de que What I do know comenzaron is a anhelar that they lo que began to estaba desire predicando Pablo what a Paul la was ciudad de preaching Éfeso. to the city of Ephesus. No sé cuántos días más va este avivamiento a durar. I don't know how long this revival is going to last. Lo único que sé The only thing I do know es de que cada persona que entra a ese cuarto that everybody that enters this room, va a ser transformado para el resto de sus they're vidas. going to be transformed for Lo the rest único of que their sí lives. sé The only thing that I do know es de que estar en la presencia that de being Dios in the presence te of God, limpia, it cleans te you, cambia it changes y you, te transforma. and it transforms you. Esta no es mi generación. This is not my generation. Esta es la generación Z, This is Generation Z, the Zoomers. or Zoomers. Es la generación Z. It's Generation Z. Los que nacieron del 95 hasta el 2010 The aproximadamente. ones that were born from the 95 to ¿Habrá alguien aquí 2010. de esa generación Is anybody from that generation que haya nacido en esos 15 años that were born in those aproximadamente? 15 years? Raise your hand. Es la generación Z, It's Generation Z. la que está buscando del Señor. It's who God is looking for. Es la generación Z, It's the Generation la que Z quiere tocar a Dios. that wants to touch God, Es la generación Z, It's the generation la que Z quiere experimentar el Pentecostés. that wants to experience the Es day la of Pentecost, generación Z, It's la que Generation quiere Z practicar that santidad. wants to practice Es la holiness, generación Z, la que quiere ser parte That wants to be del a mover part de Dios of the en movement of God Norteamérica. in North America. Es la generación The Z, Generation Z la que quiere ser that lleno wants to y be llena filled del and filled Espíritu with the Holy Santo Spirit, con la evidencia de hablar en with the otras evidence lenguas, of speaking como in Pablo tongues, lo like estaba Paul was predicando preaching en la ciudad de in the city of Éfeso. Ephesus. Tú necesitas el Espíritu Santo. You Dile a need tu the Holy vecino. Spirit. Tú lo necesitas. You need it. Te llama, te mueve. Does it call you? Does it move you? Cuando miras esta imagen, When you look at this image, o te hace sentir nada, or does it make you feel nothing? indiferencia y Eh, apatía. Indifference and without a desire. Porque el Espíritu Santo es el mismo. Because the Holy Spirit is the same. Yo fui bautizado en el Espíritu I've Santo been filled with the Holy por primera Spirit vez en el 93 in the aproximadamente. year 93. Y aquí estoy delante de ti en And el I'm año here before you in 2023. 2023. El Espíritu Santo todavía mora en mi vida. the Holy El Spirit still Espíritu moves in Santo my life. todavía llena mi corazón. filling El my Espíritu heart. Santo todavía me impulsa The a Holy Spirit still arrepentirme impulses y a me to buscar los go, to mandamientos, look for God, indagar en sus palabras to look y for His buscar a word Dios. and look for God. El
El Espíritu Santo The Holy Spirit es lo que te hace falta. is what we lack. Es lo que necesitas, no Es- importa quién tú seas. It's what we need. It doesn't matter No who you importa are. cuántos años tengas en el camino del Doesn't Señor, matter how many o years you have cuántas in the walk with lenguas God. hayas How many podido tongues you hablar, have spoken. o cuántas conferencias, How o many cuántos conferences you rallies, have gone o to, cuántos or rallies, predicadores, o or how many cuántas Biblias, preachers, o cuánta or how many educación, Bibles. nada puede Nothing sustituir can a substitute Dios. God. Estábamos el viernes We're Friday en el grupo de discipulado con los jóvenes. in the discipleship group with the youth. Estaban ellos hablando de la porción de la palabra. We're speaking esta semana. of the weekly portion this week, El libro de Éxodo, the book of Exodus, de la porción donde se encuentra Jetro where we find Jethro, y donde el Señor da los 10 mandamientos a el pueblo de Dios. and where God gives the 10 commandments to his people. Y miraba a los jóvenes en mi habitación, en mi sala, And I saw the young people in my living room, y los escuchaba hablar de Dios. and I heard them speak about God, Y los escuchaba reírse and I heard them laughing bien. in a good way. Y mientras ellos estaban leyendo y dialogando de And la while we were porción de la discussing palabra, the portion that we were reading, y llegamos al final del grupo de discipulado, and we reached the end of the discipleship group, y el hermano Ramírez les preguntó a los jóvenes, and I asked the young people, ¿hay algo que les gustaría que oremos? is there something that you would like us to pray for? Y cada joven comenzó a poner su necesidad. And all the young people started to put out their need. Oren por esto, oren por lo otro, Pray for this or the other. oremos por esta persona, Let's pray- oremos por esto. Let's pray for this person and the other. Y miré And I saw un grupo de jóvenes a group of young people que pueden ser usados por Dios. that can be used by God. Miré a un grupo de jóvenes I saw a group of young que people pueden cambiar el destino de su that can generación. change the destiny of their Miré a un generation. grupo de jóvenes I saw a group of que young Dios people quiere usar that si God tan wants to solo se use dejaran usar. if they would just allow Miré a themselves un to be grupo de used. I jóvenes saw a que group of Dios young quiere people that levantar God wants to y Dios quiere lift up hablar and wants to con speak ellos. to. He wants to Miré speak a to un them. grupo de I jóvenes saw a group of donde youth Dios mismo quiere descender that God y himself wants mostrarles to qué tan descend real and Él wants to show them es. how great He is. Les dije a los jóvenes I told the youth mientras estábamos pidiendo peticiones para orar, while we were asking for prayers cuando yo estaba de la edad de ellos, that while I was their age, yo miré I en el mundo I saw in the world un vacío. a void. Miré un vacío grande y enorme I saw an enormous void en mi generación. in my generation. Ahora estamos en los 40, Now I'm in my 40s. pero en aquel entonces miré ese vacío But when I was their age, I saw this huge void. de que cómo mi generación necesitaba a Dios. How my generation needed God. Cómo mi generación necesitaba toparse con el invisible cara a That how my cara. generation needed a meet encounter with God face to face. Moisés no es el único que puede subir la montaña. Moses is not the only one that can go up this mountain. Tú y yo también podemos subir la You and I can montaña also go up si this estamos mountain. dispuestos a If we're pagar el willing precio to y pay the price ascender. and to go up this mountain. Y cuando yo estaba, le decía a los jóvenes, And when I was there, I told the youth, cuando yo estaba en los zapatos de ustedes, while I was in your shoes, yo decidí hacer algo. I decided to do something. Yo decidí hacer algo por mi I generación. decided to do something for my Yo generation. decidí servirle al I Señor decided to serve y God no ser una persona and not to be a person de doble vida. of double life. Yo decidí darle al Señor mi I corazón decided to give God my y whole mirar heart a Dios cara a cara and look at y God face to entender face qué es lo que Él tiene para and nosotros. see what He has for us. Mi generación está avanzando. My generation is moving along. Estamos ahora en los 40, Now we're in our 40s, pero hay una generación nueva, but there's this new generation, la generación Z, Generation Z, que está buscando de Dios, that's looking for God, que está buscando la llenura del looking Señor, to be que filled with the quiere Holy mirar a Spirit, Dios, that want to see que God, quiere tocar a want Dios, to touch que God, quiere escuchar la voz that de want Dios. to hear the voice of God. Habrá alguien aquí Is de there esa anyone here today generación, in that habrá generation? alguien aquí de ese Is tipo it de that personas type of person here today? mientras unos se pierden, And while some may get lost,
Otros buscan a Dios. Some will look for God. Mientras unos van al infierno, While some might go to hell, otros van al cielo. some are going to heaven. Mientras unos bajan el valle, While some may go down this valley, otros suben la montaña. some go up this mountain. Mientras unos no oyen la voz de While Dios, some might not hear the voice of God, otros no paran de oír la voz de some Dios. don't stop hearing the voice of God. Quizás hay gente que no quiere masticar santidad, Maybe some people don't want to try holiness. pero hay gente que sí quiere But there are practicar some of us that santidad. wanna practice Hay gente que holiness. sí quiere separarse That para wanna Dios. separate Hay themselves gente que for sí God. quiere a That do subir want la to montaña go up y this estar a mountain Dios cara a And cara. see God face to face. Tú necesitas el Espíritu Santo. You and I need the Holy Spirit. No hay una persona en este lugar que no lo necesite. There's not a person here that doesn't need it. Todos necesitamos lo que los discípulos de la ciudad de All of us Éfeso need necesitaban. What the disciples in Ephesus needed to have. Pablo no les dijo a este grupo de discípulos, Paul didn't tell this group of no disciples, se preocupen, quédense tranquilos. don't worry about it, stay where you're Sigan at. congregándose, carguen su Biblia Continue de 10 to libras. carry your Bible, Sigan congregate, sus tradiciones. keep in your Tranquilos. tradition. It's okay. Sino que les dijo, ¿no escuchaste también lo que dijo Juan? But he told them, didn't you hear what John said? De que creyéramos en aquel que iba a venir To después de believe on él. him that would come afterwards. ¿No te escuchaste tú esa parte del Didn't you mensaje? hear that part of the message? De que él bautizaría con fuego. That he was going to baptize you with fire. Eso es lo que necesita. That's what we need. Eso es lo que necesita nuestra This is generación. what our generation Eso es needs. lo que esta generación está buscando. This is what this Eso es lo generation que looking podemos for. dejarle a la siguiente This is what we can leave generación. to the next generation. Es lo que necesitas para regresar a Dios. It's what you need Es to lo que return to God. necesitas para It's ser what you need santificado. to be Es lo que holy. necesitas para parar de ser tibio. Es lo what que you need so you necesitas don't be para que tu lukewarm. corazón sea quebrantado. So your Es lo que heart will be necesitas broken. para que tu It's what you alma need so your soul- coma medicina. That it may be healed. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Dile a tu vecino, voltea y míralo Turn to your neighbor and tell them directamente. directly, Te amo, I love you, pero necesitas el but Espíritu you need the Santo. Holy Spirit. Te amo, I love you, pero necesitas el Espíritu Santo. but you need the Holy Spirit. No puedes salir de este lugar sin ser lleno del Espíritu You Santo. can't leave this place unless you're filled with the Holy Allá te Spirit. está esperando el cucuy. The boogeyman is waiting out for you out Allá te there. está esperando el diablo. The devil's waiting for you Allá out te there. está esperando tantas cosas. Out there, there's many things Lo waiting for único you. que te va a salvar es el Espíritu But Santo. the only thing that's going to save Lo you is the único Holy que te va a Spirit. empoderar es el The only thing Espíritu that's gonna Santo. empower you Lo is único the que te va a Holy Spirit. acercar a Dios The es only el thing that's gonna Espíritu draw you Santo. close is the Holy El único Spirit. que te va a dar el deseo de regresar a Dios es el The only Espíritu thing that's going to give you Santo. the desire to be El close que to va a God is the cambiar Holy tu Spirit. corazón That's es one el that's going to Espíritu change your heart and your Santo. mind is the Holy Spirit. Dice el profeta Ezequiel, The prophet Ezekiel says, el que miró la gloria de Dios, the one that saw the glory of God, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu and I shall put inside you my Holy Spirit, y os haré que andéis and I'll make you to walk in en mis estatutos y guardéis mis preceptos as my statutes and keep my precepts, y los pongas por obra. and you'll put them in action. Es el Espíritu Santo de Dios It's the Holy Spirit of God el que te da el deseo de acercarte al altar. that gives you that desire to get close to the altar. Es el Espíritu Santo de Dios It's the Holy Spirit of God. el que te hace no importarte lo que la gente piense de It's what ti. makes you have that attitude of you don't care who's around you. Es el Espíritu Santo de Dios It's the Holy Spirit of God el que te pone el deseo de ayunar, that gives you that desire to fast, el deseo de orar, the desire to pray. el deseo de comer esta palabra, It's the desire to hunger for el this deseo word. de testificarle a alguien The de desire to Jesús. speak to someone about the Lord. Es el Espíritu Santo de Dios. It's the Holy Spirit of God Cuando te invitan al club, that when they invite you to a tú club, sabes, ahí al sábado, domingo, you know, Saturday, al Sunday, resbalón del 59, in the dance hall in 59, cuando te acercan, tú sabes, el monjito, when the certain person gets close y to te you, dice, hey, prueba el monjito, prueba el daiquiri. Es el Espíritu Santo de Dios. it's the Holy Spirit of El God. que te dice, no lo hagas. Don't do it. No vendas tu alma. Don't No sell your vendas tu soul. caminar. Don't sell No your vendas walk. tu unción. Don't sell No your vendas tu anointing. llamado. Don't sell your calling. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace esas cosas. It's the Holy Spirit of God that does these things. Tú lo necesitas. You need it. No puedes irte de este lugar con un mensaje más. You can't leave this place without another message.
con otro mensaje with, más. with another message. Las conferencias no van a darte lo que necesitas. Conferences won't give you what you Los need. rallies no te van a dar lo que Rallies necesitas. won't give you what you need. Lo que te va a dar lo que necesitas What's gonna es give you una what you dosis de Espíritu Is a dosis Santo of the- en the tu Holy vida Spirit hoy. in your life today. Hay gente aquí There's people here que ya no sienten a Dios that no longer feel God y piensan que eso es normal. and think that's normal. It's not normal. No es normal. It's not normal. No es normal. It'll never be Y normal. nunca va a ser normal. You should worry. Debes que estar preocupado. You should look in the mirror. Debes que mirar el espejo. You should look inside yourself. Mira dentro de ti mismo. What am I missing? ¿Qué me falta? David lo dijo de esta forma David said in this way, en uno de los salmos, in one of the Psalms, en una oración íntima al in Señor. a prayer very intimate with God. Le dijo, Señor, He said, Lord, perdóname por mis pecados. forgive me for my sins. Perdóname por los que sé Forgive me for which I know of, y perdóname por los que no sé. and of those that I'm not aware No of. quites de mí tu Santo But don't take Espíritu. from me your Holy Spirit. David, el rey de Israel, David, the king of se humilló Israel, delante de Dios he humbled y himself clamó before a God, and Dios he cried out y to le God. dijo, Señor, no And he quites, said, Lord, no don't quites, take away, no quites don't take tu away Santo Espíritu your de Holy mí. Spirit from Eres me. tú más que David. Are you more greater than David? Eres tú más que esos jóvenes Are you greater than them? educados The y educated and preparados. prepared? Eres tú más que Pedro Are you o greater than Pablo Peter, Paul, o Juan or o John, Malaquías. or Malachi? Para que estuvieras de pie That should make you stand up y adorar al que es and todopoderoso. worship the Almighty. Porque Él es el que da el Espíritu. Because He's the one Ningún that gives you the predicador lo Holy da, Spirit. No ningún preacher, pastor lo da, no pastor nadie gives lo it. da. No one can Solamente give it to Dios you. puede Only darte God su can give you the Santo Holy Spirit. Espíritu que tanto necesitamos. Of that which we need so greatly in our lives. Sin el Espíritu Santo Without the Holy Spirit, puedes obtener diplomas, you can obtain diplomas, pero nunca vas a estar lleno. but you're never going to be filled. Sin el Espíritu Santo Without the Holy Spirit, puedes tener cuentas de banco, you could have a bank account, pero nunca vas a estar satisfecho. but you're never going to be satisfied. Sin el Espíritu Santo Without the Holy Spirit, puedes tener éxito secular en esta you can tierra, have secular success, pero nunca vas a entender lo que es realmente ser exitoso. but you're never going to really understand what success Nada te is. va a satisfacer. Nothing's going to satisfy Nada te va a you. llenar. Nothing's going to fill you. Nada va a ser suficiente. Nothing's gonna be enough. Nada de lo que pruebes en esta Nothing you tierra try on this puede earth comprar can la buy presencia the presence que Dios quiere darte hoy. of what God wants to give you today. Ponte de pie en esta tarde. Why don't you stand on your feet? Hay algunos de ustedes. If there's someone today, Hay algunos de ustedes. if there's someone here, Hay algunos de ustedes. some of you, There are some of you here hay today algunos de ustedes that are scared of the Holy Ghost. que están espantados del Espíritu Santo. No musicians, please. No músicos hoy. Thank you. Gracias. No musicians. Hay algunos de ustedes Hay algunos aquí que tienen miedo de ser llenos del Espíritu that are Santo. scared to be filled with the Holy Spirit. Piensan que lo que han hecho You think that what you have done es suficiente. is enough. El mundo te dice que es The suficiente. world tells you it's enough. Las religiones Religion tells you. te dicen que es It suficiente. tells you it's enough. No tienes que ser tan fanático. You don't have to be so No tienes fanatic. que ser tan You extremista. don't got to be an extremist. No tienes que ser tanto. You don't got to be too much. Calmado, Calm yourself. tranquilo. Be cool. Mantén tu cordura. Maintain your appearance. Pero eso no dice Dios. But that's not what God says. Dios dice que lo busquemos con todo nuestro corazón, He said, look for me with all your heart, con toda nuestra mente, with all your con mind, todas nuestras fuerzas, and all our con strength, cada parte de nuestro with every ser. parts of our Y being. repetirás estas palabras de Deuteronomio 6. En la mañana, In the en morning, el camino, and on the en way, el día, in the al midday, acostarte, and when you a lay tu down, hijo, when- la escribirás en medio de tu He said frente, you will la write them down escribirás in en los your postes de front, tu and you'll casa, put them on the y la posts of your repetirás, house, and y you la repeat these repetirás, words, y la and you will repetirás. repeat these words. Tú necesitas el Espíritu Santo. You and I need the Holy Spirit. We need it. Lo necesitamos.
Para recibir el Espíritu Santo, To receive the Holy Spirit, hay 5 cosas que tienes que entender. there's 5 things you must understand. Número 1, Number 1, tienes que arrepentirte. we need to repent. Si tú piensas de que no has pecado, If you think that you haven't sinned, te lo digo de cara a cara, I'll tell you face to face, hemos pecado contra Dios. we have all sinned before God. Necesitas arrepentirte We need to repent de los pecados que sabes of the sins we are aware of y los pecados que no sabes. and of those that we're not aware of. Lo que has hecho sabiendo Of those that you know that you've done knowingly y aquellos que todavía no sabes. and of those that we're not aware of. Es el primer paso. That's the first step. Pedirle al Señor perdón. Asking God for forgiveness. Él es el único He's the only one que te puede perdonar. that can forgive us. A Él es al que tienes que clamar. He's the one we need to cry out A Él to. es al que tienes que He's the confesar one tus that we need to pecados. confess our sins. A Él es con el que tienes que hablar. He's the one we need to talk to. ¿Estás batallando con algo? Are you dealing with something? Yo sé que estás batallando con algo. I know you're fighting with something. Ve y dile a Él. Go talk to him. Dile, Señor, Tell him, Lord, quiero ponerme unos pantalones tan pegados. I want to put some pants that are very tight. Tan pegados, Very Señor. tight, Lord. Y yo sé que tu palabra dice But I know your de word que el says hombre se vista como hombre y la that a mujer se vista man como should dress mujer. like a man and Porque a es woman like a obligación woman. a ti, Señor. Pero Because- yo anhelo esos pantalones. but I'm desiring these Ve y pants. habla con el Señor. Go Él speak tiene to una God. palabra para ti. He has the words for you. Los hombres también batallamos. Us men, we battle too. También tenemos nuestras peleas. We also have our fights. No somos perfectos. We're not perfect. Algunos tenemos orgullo. Some of us are prideful. Queremos mostrar nuestro pecho We want to show our chest y mostrar qué tan masculinos somos. and show off just Rah! how strong we are. Cuando el Señor nos dice And when the Lord tells us, que el que se humilla será exaltado y que se exalta the será one that humillado. humbles himself will be exalted, and the one that exalts himself shall be humbled. Nosotros también tenemos cosas. We also have things. Traer nuestro ego al Señor. We need to bring our ego to Traer God nuestro orgullo al and bring our Señor. pride to God Y decirle, Señor, estoy mal. and tell the Lord, Lord, Estoy I'm mal wrong. con este I'm orgullo. wrong with this pride. Necesito que trabajes en I este need you to orgullo. work with this Ayúdame a acercarme a ti. Help me to get closer Todo to you, comienza God. con arrepentimiento. Everything begins with repentance. El movimiento The movement de la universidad of the university en Kentucky in Kentucky, comenzó it started en Osbury. in Osbury. Comenzó con arrepentimiento. It started with repentance. Una joven A young lady, comenzó a confesar sus pecados después de servicio en un grupo pequeño. she began to confess her sins in a little group after No agarre el service. micrófono para confesar sus You pecados. don't need a microphone to confess your sins. Necesita confesárselos a You Jesucristo. need to confess them to the Lord. Necesita hablar con You need to Jesús. speak with God. Número 1, arrepentimiento. Number 1, repentance. Número 2, Number 2, tienes que tener un deseo. you need to have a desire. Tienes que tener un deseo You need to have a desire con todo tu corazón with all your heart de ser lleno del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit. Le dijeron estos muchachos, discípulos en la ciudad de Éfeso a Pablo, These men, these disciples in the city of Ephesus spoke to Paul. no hemos escuchado We de ha- un Espíritu Santo. We have not heard of this Holy Spirit. Había deseo en ese tono de preguntas. There was a desire in that tone with which they spoke. Había un deseo de entrar al reino de Dios. There was a desire to enter the kingdom of Había un heaven. deseo de escuchar el mensaje de Juan el There was Bautista. a desire to hear Había the un message deseo John de the Baptist. obedecer There la was a palabra. desire to obey Había the un word. deseo There de was a ser desire lleno del bautismo to de be filled Espíritu Santo y fuego And que be Jesús baptized da. with the Holy Spirit which Jesus gives. Hay un deseo en ti, Is there a desire in you? un deseo de entrar a la presencia de Dios. A desire to enter into the presence O of te God? crees ya la última Coca-Cola del desierto. Or do you think the best of yourself O te already? crees que ya llegaste. Or do you believe you're arrived O te already? crees que ya eres mucha cosa. That you're too good for Como it? dijo un hombre de Centroamérica, la Like a gran ce- papa. Like a person in the Central America said, the grandpapa. ¿Deseas tú a Dios? Do you desire God? Do you desire ¿Lo God? deseas?
Do you desire him with all your heart? ¿Deseas a Dios con todo tu You can't get the corazón? Holy Ghost if you don't desire No him. puedes recibir el Espíritu Santo si no lo deseas. Tienes que desearlo You need to desire it con tu corazón. with your heart. Este no es el corazón que habla la Biblia. This is not the heart the Word of Este God es el speaks. corazón que habla la This Biblia. is the heart that El the Word of corazón God es el says. que cargas en tu mente. The heart is what you Son carry las in your mind. 3.5 libras de masa It's the gris 5 pounds you que carry. está ante tus oídos. It's between your Es tu eyes. entendimiento. It's your Es understanding. tus It's your decisiones. decisions. Amas tú a Dios. Do you love Lo God? deseas. Do you desire Him? Porque para ser lleno del Espíritu Santo, Because to be filled with the Holy Spirit, you have to desire it. debes que desearlo. Así como deseas ser exitoso en este mundo, Just as you así desire to como be deseas successful ganar in this $80,000 world, al año, así como deseas Just like you tener una desire casa great salary, grande, a así house, como deseas viajar, just as you así desire como to deseas travel, vestirte, just how you así desire how to desea dress, a that your Dios. desire should be towards God. La tercera cosa que The necesitas, third thing you need, tienes que visualizar a Jesús en tu mente. you got to visualize the Lord in your mind. Tienes que mirar a Jesús en tu mente. You got to see the Lord in your mind. Tienes que desearlo, You got to desire Him. pero tienes que mirarlo en tu mente. But you got to see Him in your mind. Deseando tocarlo, Desiring to touch Him. deseando estar en su Desiring to be presencia, in His presence. deseando estar en su trono, Desiring to be in His deseando throne estar room. alrededor de los Desiring to 24 be around the ancianos 24 que elders lanzan sus coronas that throw their y crowns to dicen, the floor and Santo, say, Holy, Santo, holy, Santo, holy, es el holy Cordero que is fue the Lamb of inmolado God that desde was el slain principio de la from the creación, foundation of the el world, que era, the one el that que is, es, the one that el is, que ha de and the one venir, that shall come. Santo, Holy, Santo, holy, Santo, holy, tienes que holy. mirarlo en tu mente. And you got to visualize it in your mind. Número 4, Number 4, tienes que tener fe, you have to have faith. tienes que creer You have to believe de que Dios te va a dar el Espíritu Santo hoy cuando pases a este altar. that God will give you the Holy Spirit when you pass to this altar. Tienes que creer hoy You got to believe que today cuando pases a este altar, that when you come to the tu altar, lengua va a comenzar a that your hablar tongue shall y begin to decir speak other algo que no words, entiendes, something you algo don't que no understand, comprendes, or pero what que you es can't fantástico y que es Dios mismo That God is llenándote de fuego and y there's fire Espíritu of the Spirit. Santo. Tienes que creerlo, you got to believe it. porque si tan solo creyeses, Because if you just believe, Él puede dártelo. He can give it to you. Número 5, Number 5, tienes que adorar al Señor. you got to worship God. Para recibir el Espíritu Santo, To receive the Holy Spirit, tienes que abrir tu boca y adorar a Dios. you got to open your mouth and worship the Lord. Tienes que adorar al Señor. You got to worship Y no God parar de adorarlo. and not stop Y no parar worshiping. de And exaltarlo. don't stop Y exalting no Him. parar de And bendecirlo. don't stop blessing Como los Him. ancianos en Like el libro the de ancients Apocalipsis. in the Como los book of Revelation. serafines en el libro de Isaías. And in the book of Como Isaiah, los the Gentiles. querubines en el libro de And Ezequiel. the book of Como el Ezekiel. pueblo de Dios en And Sinaí. the people Tienes of que God in Mount adorarlo Sinai, you y gotta worship Him exaltarlo and al que es exalt Him. digno de los Because He's siglos, to them por los that's worthy siglos. for ages to come. Tienes que aprender You got to learn to submit. a someterte. Tienes que You got to aprender learn to submit. a someterte. A someterte al To Espíritu Santo de submit Dios. yourself to the Spirit of God. Esto no es fácil para hacer. This is not easy to do. Hay egos aquí muy grandes. There's big egos in this place today. Nuestro ego, Our ego, nuestro deseo, our desire, nuestras mentes. our mind. Queremos hacerlo a nuestra manera. We want to do it in our way. Pero si quieres ser llenos del Espíritu But Santo if you want to be filled with the Holy sométete al Spirit, Espíritu Santo submit to hoy. the Holy Spirit today. y pasa a este altar And come to this y comienza a altar adorar and begin y to comienza a worship arrepentirte and begin to y repent comienza a buscarlo and begin to y look comienza for a hablar and begin to speak en to otras Him. lenguas según el And you Espíritu will speak in Santo other tongues te da que according to God gives you hablase utterance. porque el Espíritu Santo es para ti Because the Holy y para Spirit is for tus you hijos and y for your para children todos los que Dios and for llame all a those este that God will lugar call to para this cada place, familia to every y cada family, joven y every cada young niño person, y cada every adulto child, y and cada every adult, hombre and y every cada man mujer. and every woman. ¿Por qué no pasas a este altar? Why don't you pass to this altar